de consumo y por supuesto el consumo problemático que está teniendo por la escasez el sector de la vitivinicultura. Para hablar de esto, José Luis Belluccio con nosotros, periodista especializado en vitivinicultura. José Luis, ¿qué está pasando? ¿Sigue profundizándose esta crisis de consumo? ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes, gracias por llamarme. ¿Cómo Mirá, sí, estás? lamentablemente sí. Desde lo que hablamos la semana pasada respecto del informe de Coninagro por los semáforos, en donde la industria vitivinícola está en el semáforo rojo junto a otras industrias regionales, junto a otras producciones regionales, la industria vitivinícola está por distintos frentes, está realmente muy complicada. ¿Por qué? Porque también lo hablamos la semana pasada, el tema del exceso de las regulaciones, que en algún caso hay hasta recursos de amparo para que continúen. En otro caso, la presión impositiva, que también lo comentamos, está entre el 40,5% y el 43,5%, perdón, con impuestos que realmente son muy complicados, como el caso de los débitos bancarios, el impuesto al valor agregado, ganancias e ingresos brutos, que es acumulativo y lo sabrás por distintos tipos de industria, que lamentablemente no tenemos forma porque eso se paga con la facturación, ni siquiera se paga con algo que ya se cobra. Vos facturaste y tenés que irremediablemente pagarlo. Después, olvídate el tema de poder cobrar para poder descontar ese impuesto a ingresos brutos. Y a su vez, tenemos que tratar de olvidarnos de seguir sosteniendo corporaciones o agrupamientos, en este caso como la COVIAR, que con la resolución 55, que pensábamos que se terminaba un problema en donde se estaban suspendiendo definitivamente esos aportes por cada botella producida de cada bodega. Ahora, en el recurso de amparo de un juez federal de Mendoza, Pablo Quiós, hace 10 días aceptó el recurso de amparo y las bodegas tienen que seguir pagándolo. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es quien tiene la potestad para pedirle a las bodegas que lo pague, obviamente va a tener que seguir solicitándolo porque es el pedido de un juez federal en este caso, con lo Claro. cual no podés hacerte el sonso con respecto a esto, tenés que cumplir la ley y tenés que cumplir con la justicia. Pero otra vez tenemos el mismo problema que pensábamos que también se había terminado, con lo cual estás agregando un tema más a todos los inconvenientes que tiene la industria con la baja del consumo, tanto nacional como internacional. Claro, porque la baja del consumo afecta a los márgenes de utilidad, porque claramente es difícil optimizar si cada vez es menos lo que estoy produciendo. ¿Qué márgenes de utilidad o de rentabilidad tiene hoy el sector, José? Mirá, vos tenés que, hoy en día cada vez se reduce más porque los precios con la inflación en los últimos años, no hablamos del último año y medio en donde se redujo y se redujo bastante la inflación, por suerte, en donde los precios, los empresarios aumentaron los precios de las botellas de vino de una manera descomunal. ¿A qué me refiero descomunal para que se pueda entender? Si la inflación era del 10%, a lo mejor subía el 10% la botella de vino, el valor de la botella de vino, o incluso algunos empresarios la subían un 12% por las dudas. Entonces, esa pelota de nieve que se generó en el precio distorsionó absolutamente todos los costos. No todos los insumos aumentaban lo que le aumentaba la inflación, la mano de obra no aumentaba lo que aumentaba la inflación, con lo cual en el promedio a lo mejor era menos que la inflación, pero se aumentaba por encima. ¿A qué voy con esta explicación? A que algunos vinos hoy en día han bajado de precio en los últimos 3 meses, porque al haber una retracción en el mercado en la compra de vino, de alguna manera vos tenés que seguir sosteniendo la venta, y para eso lo que tenés que hacer, la variable que se encuentra en este caso, ha sido rebajar los precios de las botellas de vino. Hay algunas botellas de vino que han bajado un 20%, Santiago, con lo cual es Claro. un tema realmente importante lo que está pasando hoy en el mercado.
a pesar de que deberían aumentar, ¿no? Pero claro, la elasticidad de todos los productos, sobre todo de un producto que cae el consumo por una cuestión económica, pero además por una cuestión cultural también, porque viene la caída. Exactamente. Aunque consideramos, el Código Alimentario Nacional determina que el vino es un alimento, en las casas no se prevé como antiguamente hasta mis abuelos o mis padres consideraban esto tener siempre una botella de vino arriba de la mesa. Hoy en día está considerado más un producto superfluo o de un gusto personal que te das cuando consumís un vino. Y en realidad, al ser un alimento, siempre hablamos que es una materia viva el vino y mejora incluso dentro de la botella para perdurar por más tiempo, durante algunos años cuando está bien elaborado, vos tenés condiciones en el vino que te generan algún tipo de bienestar, como bien decía el doctor Favaloro, y algunos médicos hoy en día también lo siguen diciendo, que es el consumo de vino moderado es beneficioso para la salud cardiovascular, porque tenés ciertos componentes dentro del vino, todo lo que tiene que ver con los flavonoides, en donde vos lo que tenés es la posibilidad de consumirlo haciéndote bien a la salud. Obviamente no estamos hablando de tomar una botella de vino con la comida, pero una copa podés tomarla con un beneficio determinado. Claro. Lamentablemente, sí, perdóname. Ahí te pregunto porque muchas veces se habla de que el consumo de vino bajó, pero sin embargo el consumo de alcohol lo vemos en muchos lugares y mucho más que antes. Digo, ¿ha perdido el vino terreno con otras bebidas o todas están en una situación muy parecida que tiene que ver básicamente con lo económico? Hasta hace 2 años te diría que el vino perdió y mucho respecto del consumo de cerveza. En la cerveza había aumentado muchísimo el consumo. Hoy en día la cerveza ha perdido en mayor medida que en el consumo de vinos, con lo cual yo creo que inclusive estamos malgastando el tiempo y las estrategias para venderle más vino a los jóvenes, y los jóvenes menores de 30 años casi no consumen vino. Eso también tenemos que tener en cuenta. El consumo de vino ha bajado por diferentes motivos. Entre ellos, los jóvenes ya no consumen lo que consumían hace 50 años. No, toda la generación de abuelos y bisabuelos que vinieron desde países europeos con el estigma de tener el consumo de vino y poder generar el propio vino, como ha pasado muchísimo en la Argentina, tanto en Buenos Aires como en las zonas de la cordillera, en donde las familias hacían su propio vino. Eso significa, eso ya no existe más. Lamentablemente, toda esa generación ha fallecido y ya no existe más. Ese consumo se perdió y lamentablemente no se va a volver a generar. Acordate que en los años 70 consumíamos 91, casi 92 litros de vino por año, por persona. Claro. Y esto significa que hoy, con los 16 litros que estamos consumiendo, bienvenido sea que logremos estabilizarlo en ese nivel de consumo. Hoy tenemos que tener estrategias, me parece, para saber qué vinos quiere el consumidor en el mercado interno y sobre todo, y creo que la estrategia a la cual deberíamos estar enfocados es tratar de venderle al mundo, previamente saber qué es lo que el mundo nos quiere comprar, porque ni a tontas ni a locas me parece que tenemos que salir al mundo a vender como lo hicimos a finales de los 90 y en los primeros años del 2000, en donde los empresarios recorrían el mundo, Europa, Estados Unidos, Asia, para poder mostrarle la Claro. nueva generación de vinos argentinos. José Luis, para la próxima quiero que nos metamos con las estrategias de Coviar, esas que había ¿Cómo no? prometido. ¿Qué es lo que está planteando el sector para tratar de cambiar la situación? José Luis, gracias. Un gran placer, Santiago. Muchas gracias de tu parte. Hasta luego. Hasta la semana Un que gran viene. abrazo. Gracias. José Luis Belluccio, especialista en vitivinicultura y con todos los datos que tenés que saber si sos amante del vino o para ser un nuevo amante del vino.